¿Alguna vez te has preguntado cómo crecer espiritualmente? ¿Cómo crecer en madurez y en carácter y en una relación más íntima con Dios? Pues yo creo que muchos de nosotros nos preguntamos esto. Yo quiero compartir contigo el día de hoy una fórmula, una ecuación en realidad, que cuando sumas todos los componentes de acción de esta fórmula, te da por resultado crecimiento espiritual. Sabes, cuando hablamos de crecimiento espiritual, estamos hablando de crecimiento en madurez, crecimiento en nuestra capacidad de amar, en nuestra capacidad de crecer como personas, en carácter, en madurez, espiritualmente. Y creo que tú y yo anhelamos eso y eso es parte de la razón por la que tú estás escuchando un mensaje como esto. Así que todo tiene que ver con la palabra, con Dios hablándonos a través de su palabra. Y esta ecuación que voy a compartir contigo tiene que ver al 100% con su palabra actuando en nuestras vidas y ayudándonos a crecer espiritualmente. Y el componente o los componentes son los siguientes. En primer lugar, tenemos que tener la actitud correcta al momento de buscar a Dios. La actitud correcta al momento de venir a las Escrituras. Número 2, tenemos que tener la exposición suficiente a la palabra para poder crecer espiritualmente. Número 3, tenemos que procesar esa verdad que encontramos en la palabra, dejar que cambie nuestra antigua manera de pensar, en cierta manera que resetee el disco duro de nuestros pensamientos y que sea reemplazado por la verdad de la palabra de Dios en nuestra vida. Y número 4, quizás uno de los componentes más importantes, es que debemos aprender a aplicar lo que leemos, lo que aprendemos y escuchamos en nuestra vida, que sea aplicado a nuestro matrimonio, que sea aplicado a nuestra relación con nuestros hijos, al manejo del dinero, a las relaciones con el sexo opuesto, al trabajo, etcétera, etcétera, en cada área de mi vida que pueda permear y que pueda ser aplicado. Todo esto, la suma de todos estos componentes, nos da el crecimiento espiritual que tú y yo buscamos. Así que hoy nos vamos a enfocar en uno de estos, el segundo, y tiene que ver con la exposición a la palabra en nuestras vidas. ¿Qué tan expuestos estamos a las verdades, a las promesas y al amor de Dios expresado en su palabra? Mira, voy a darte un pensamiento clave de este mensaje y quiero que te lo puedas llevar muy temprano el día de hoy, y es el siguiente. Así como no podemos esperar que una planta sin agua crezca, tampoco podemos esperar crecimiento espiritual en nuestra vida sin exponernos a la palabra de Dios. No es posible. Yo no puedo esperar sembrar una semilla, regarla un momento, pero irme 3 años y esperar que simplemente esa planta haya crecido y haya producido fruto. No es posible. Necesita la luz, pero no solamente necesita la luz, sino que necesita ser regada con el agua y la cantidad de agua adecuada diariamente o regularmente para que pueda crecer. Pues de la misma forma, tú y yo no podemos crecer espiritualmente, no podemos crecer en nuestra madurez, en nuestra relación, en nuestra capacidad de amar a Dios y amar a las personas si no nos exponemos a lo que Él tiene que decirnos a nosotros a través de las Escrituras. Tú y yo nos exponemos a muchas cosas todos los días. Nos exponemos a las redes sociales, nos exponemos a los videos de YouTube, a los videos de TikTok, nos exponemos a una gran cantidad de información que leemos, nos exponemos al entretenimiento, que tanto podemos pasar horas y horas viendo series o películas o deportes, etcétera, etcétera. Y no es que en sí esas cosas sean inherentemente malas, pero en realidad la verdad es que nosotros nos convertimos en aquello a lo cual le dedicamos más tiempo, aquello a lo cual nos exponemos más. O dicho de otra manera también, nos convertimos o nos parecemos más a aquellas personas con quien más tiempo pasamos. Entonces, aquello a lo cual yo decido darle más de mi atención, aquello a lo cual yo me expongo más, es aquello que va a influir en mi vida, a influir en mi manera de pensar. Entonces, exponernos a la palabra
o a lo que Dios dice para nosotros, a sus promesas, a sus preceptos, a sus principios, no es algo con lo cual nacemos programados. No nos viene por default, no es algo que estamos programados automáticamente a hacerlo. Yo diría que estamos programados a hacer todo lo contrario, a pensar de acuerdo a nuestro propio entendimiento, de acuerdo a nuestra propia sabiduría, y a veces dejamos a un lado a Dios. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios que tú y yo podemos tener al momento de exponernos a la palabra? Mira, aquí te va un primer beneficio, beneficio número 1. Te va a dar entendimiento, te va a dar madurez. Cuando tú te expones a la palabra, vas a crecer en un entendimiento de todas las cosas. Vas a entender cómo funciona mejor la vida, vas a entender cómo funcionan mejor las relaciones, vas a entender cómo funciona este mundo. Fíjate lo que dice Salmo 119, versículo 130. Dice, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. ¿Has visto alguna vez a estas personas que quizás antes llevaban un estilo de vida muy desastroso y tú decías, wow, esta persona va con todas las decisiones que está tomando, va camino hacia un lugar donde va a arrepentirse? Pero sabes, en algún momento del recorrer de esta persona, conoce de Dios, conoce de su amor, conoce de su perdón incondicional y empieza a exponerse a su verdad. Y lo que vemos es a esta persona que antes solía alcoholizarse o que antes solía tener un estilo de vida muy desordenado, empieza a tomar cambios y a pensar de una manera diferente porque se está exponiendo a la palabra de manera diferente. Entonces es asombroso ver la transformación en la vida de las personas. Yo estoy seguro que has conocido o has visto o has escuchado de alguien así, o quizás tú mismo seas un buen ejemplo en esa área. Beneficio número 2 de exponernos a la palabra en nuestra vida, y es que nos permite entendernos a nosotros mismos mejor. Nosotros podemos pensar que estamos leyendo la Biblia, pero en realidad la Biblia nos está leyendo a nosotros. Fíjate cómo lo pone el autor de Hebreos. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo profundo del alma y el espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú y yo nos exponemos a las Escrituras, nos damos cuenta de ciertas motivaciones que no son muy sanas, que están en nuestro corazón. Nos damos cuenta de ciertos patrones de pensamiento que nos han llevado a años de frustración y de fracaso. Y son contrastados, por el contrario, con la palabra de Dios, con sus principios. Y entonces nos damos cuenta que hay cosas que yo puedo entender mejor acerca de mí mismo a través de las Escrituras, que cualquier otra persona pudiera venir, que cualquier psicólogo o psicoanalista, y en realidad la ayuda de los profesionales siempre es buena, pero nada comparado con el valor de las Escrituras, hablándonos a nuestro corazón, mostrándonos lo que hay ahí adentro. Dios ya lo conoce, pero ha dejado su palabra para que nosotros podamos descubrir, pues a veces lo oscuro del camino que estamos recorriendo, o la necesidad de una luz que es Él mismo y que tanto necesitamos en nuestra vida. En el Salmo 119, versículo 59, fíjate cómo lo pone el autor y dice, me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatutos. ¿Alguna vez te ha pasado que estás a punto de tomar una decisión importante? Como qué carrera voy a estudiar, qué negocio voy a emprender, qué trabajo voy a adquirir, qué oferta de trabajo voy a aceptar. Y a veces los caminos no son tan claros, a veces no sabemos exactamente por dónde deberíamos de transitar o de caminar. Y es interesante que aquí el salmista dice, me he puesto a pensar en mis caminos, en mi manera de actuar, en mi manera de pensar, en mi manera de hablar. Y esto me ha orientado mis pasos a buscar
tus principios, tus estatutos. Es maravilloso. Entonces, un segundo beneficio es que podemos entendernos mejor a nosotros mismos. Y un tercer beneficio es que nuestras peticiones son concedidas. A ver, ¿cómo es esto de que mis peticiones son concedidas? Fíjate lo que dice Juan 15:7. Dice Jesús, hablándole a sus discípulos y hablándole a nosotros. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¡Wow! Esto es un versículo increíble. Entonces, Isaac, a ver, si estoy entendiendo bien, quiere decir que si yo leo la Biblia y estoy en la Biblia todos los días y le pido a Dios finalmente por este nuevo Tesla modelo S, a un carro eléctrico para no contaminar el medio ambiente, y si le pido estas vacaciones que siempre he anhelado en Europa y este tour que quiero hacer de todos los estadios de fútbol e ir al mundial, quiere decir que si yo hago esto, Dios me va a conceder esto que tanto anhelo. Bueno, no es exactamente lo que el versículo está diciendo. ¿Sabes qué es lo que el versículo está diciendo? ¿Sabes cuál es lo que Jesús quería transmitir? Es que realmente cuando nosotros nos exponemos a su palabra, esos deseos que para nosotros antes eran lo más importante, como que todo mundo me admire por el auto que tengo, o por la casa donde vivo, o por las vacaciones y las fotos que subo a mis redes sociales. ¿Sabes? Eso ya no se vuelve lo más importante en tu vida, porque tu alma está siendo llena y satisfecha con el amor y las promesas de Dios. Entonces, estas cosas ya no ocupan el lugar que antes ocupaban en tu vida. Ahora, el amor de Dios es lo primero, sus principios, la misión que Él te ha dejado en esta tierra. Y entonces, por eso dice que cuando acudimos a las Escrituras, nuestras necesidades del alma más profundas son llenas y satisfechas. Y eso es algo maravilloso. Entonces, yo te quiero hacer la pregunta, y nos hacemos esta pregunta todos: ¿cómo podemos exponernos más a la palabra? Pues bueno, quiero compartir algunos consejos contigo, algunos consejos bastante prácticos. Número 1, como vimos en la primera parte de esta serie de mensajes, tienes que llegar a Dios y tienes que llegar a las Escrituras con la actitud adecuada. A veces llegamos a las Escrituras pensando: Señor, dame un versículo para que yo le pueda hablar a mi esposa y que me pueda hacer caso. Y llegamos con una actitud pues equivocada. Llegamos con una mala actitud o con una actitud errónea a buscar las Escrituras. Fíjate cómo lo pone el salmista en el Salmo 119, una vez más dice: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver todas aquellas bendiciones, todos aquellos regalos espirituales que tú ya me has dado en Cristo. Ayúdame a disfrutarlos, ayúdame a tenerlos presentes, ayúdame a verlos a través de tu palabra. ¿Sabes? Eso es una manera increíble de poder disfrutar y de poder llegar ante Dios con la actitud adecuada. Esdras, que era un gran hombre de Dios, dice lo siguiente: Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Eso es la parte de la aplicación, lo que vamos a ver en 2 semanas. Y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Entonces, no vayas a Dios con la actitud inadecuada, no vayas pensando en cómo yo le puedo hablar o cómo Dios me puede hablar para que esta otra persona cambie. No, llega pidiéndole que Él te abra los ojos de tu entendimiento y te hable a ti, a tu corazón, que te ayude a ver aquellas cosas que tú no puedes ver por ti mismo, que no puedes ver tan fácilmente. Entonces ahí hay una verdadera riqueza. Llega a Dios con la actitud adecuada. Número 2, atesora sus palabras. Hazlas tuyas y guárdalas. Fíjate lo que dice el Salmo 119, versículo 11. Dice: en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti, Señor. ¿Sabes? Es maravilloso el lenguaje que está usando el
salmista en este momento y dice, yo atesoro. ¿Qué es algo que para ti es un tesoro? ¿Tu computadora? ¿Tu negocio? ¿Tu trabajo? La colección de todas las estampitas del álbum, de todos los álbums que has llenado del mundial. ¿Y qué es algo que para ti es un tesoro, que cuidas, que proteges? Tu auto, tu computadora, tu teléfono, que nada se le vaya a pegar, que no se le vaya a ver ninguna rayadura en la pantalla. Lo cuidas, lo proteges, está ahí, lo estás atesorando. Pues sabes, lo que Dios quiere es que tú atesores sus enseñanzas, sus promesas, sus dichos, su dirección para tu vida. Las historias, las biografías, la grandeza y la riqueza que existe en su palabra, quiere que tú la atesores. ¿De qué maneras prácticas podemos hacerlo? Mira, una de ellas es que tú puedas empezar a registrar lo que estás aprendiendo. Eso lo puedes hacer a través de un diario devocional, un diario donde tú escribes el versículo que leíste, porque sabes, no tienes que leer 10,000 versículos para que Dios te hable, puedes leer un versículo y Dios te puede hablar y dirigir y ayudar a tomar una decisión importante en tu vida a través de ese un versículo. Pero es importante que lo escribas, que medites, que lo que piensas, que los pasos de acción que Él te está llevando a dar, que lo que no entendiste lo puedas subrayar, que lo puedas consultar, que puedas compartir con otras personas. Entonces, atesóralo en un diario de oración. Hay una herramienta que se llama la Biblia, la aplicación de la Biblia de YouVersion, y en esta aplicación tú puedes subrayar un versículo y agregar una nota a este versículo. Yo casi todos los días que leo, subrayo un versículo que me gustó, un versículo en el cual siento que Dios me está hablando a mí, y algo que trato de hacer es escribir un paso de acción, escribir un área donde puedo aplicar esto, escribir una pregunta que tengo al respecto, escribir algo que me motive a recordar o a aplicar esta verdad que estoy aprendiendo. Entonces, no dejes de lado el diario devocional. Este es el diario donde tú escribes y atesoras estas palabras. Y te digo una cosa, un ejercicio increíblemente maravilloso es tomar diarios que tú has escrito de años anteriores y ver en ese momento qué era lo que Dios estaba enseñándote, hacia dónde te estaba dirigiendo. Es algo sumamente reconfortante y gratificante. Número 3, varía cómo lees la Biblia. A veces nosotros pensamos que tenemos que leer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis en ese mismo orden, al mismo número de capítulos al día o de versículos al día, etcétera, etcétera. Pero sabes, hay diferentes maneras de cómo podemos leer la Biblia, y a medida que tú vas avanzando en tus años, en tu caminar espiritual, puede ser que a veces incluso te sientas como aburrido de leer la Biblia. Ya me sé este versículo, ya sé lo que dice, ya sé qué es lo que Dios me está hablando y diciendo. Pero una buena manera de poder ponerle más variedad y más entusiasmo a tu tiempo en la palabra es varía la manera como lees. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hoy empezaras a leer la Biblia cronológicamente? Un ejercicio que yo hice hace un tiempo fue leer los evangelios, la vida y la historia de Jesús cronológicamente. Hay una Biblia que se llama la Biblia cronológica y que te ayuda a entender. Y para mí una gran sorpresa, por ejemplo, fue darme cuenta cuántas porcentaje de los evangelios están dedicados a la última semana de Jesús. Es increíble cuánto de los evangelios habla de la última semana de Jesús. Y entonces cuando yo entendí cuántas cosas y cuántas enseñanzas y cuántas parábolas y cuántas historias y cuántos acontecimientos hubo en esa semana, me doy cuenta que ahí se estaba cumpliendo el clímax de la historia bíblica, llegando al punto de la crucifixión de Jesús y, más importante aún, de su resurrección al tercer día. Entonces, estudiar la Biblia o leer la Biblia cronológicamente puede abrirte el panorama a ver cosas que no habías visto antes. Otra manera en la que podemos leer la Biblia es temáticamente. ¿Sabes? No tienes que leerla toda secuencialmente.
Puedes leer por temas. Busca en una concordancia. Hoy puedes incluso buscar en Google y poner ahí en la búsqueda, en el buscador, decir versículos acerca de el matrimonio, versículos acerca de el dolor y las pruebas y los retos de la vida. Por ejemplo, hablando temáticamente del dolor, mira lo que dice el Salmo 119:71. Dice, me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Sin lugar a dudas, el dolor es una llave maravillosa para ayudarnos a conocer los principios y las promesas de Dios. Otro tema puede ser el del matrimonio, pero no lo veas desde la perspectiva de lo que tu esposa o tu cónyuge tiene que hacer para que la relación funcione. Míralo desde la perspectiva de qué es lo que tú tienes que hacer para que tu matrimonio funcione. Por ejemplo, Efesios 5:22 le habla a las esposas y dice, esposas, sométanse a sus esposos como al Señor. Y a nosotros, los esposos, nos dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y sabes, cuando yo leo eso, digo, Isaac, tienes que aprender a ser más sacrificado por tu esposa. Tienes que aprender a vivir de una manera que ames y comprendas a Jenny como nadie más en esta tierra. Podemos aprender de la Biblia en los temas de las finanzas, por ejemplo. ¿Sabías que en la Biblia hay más de 2,300 pasajes que hablan del dinero, de las finanzas, de las posesiones? De hecho, hay más versículos que hablan de este tema que de la oración, por ejemplo. Entonces, ¿no crees tú que hay riqueza en leer temáticamente? De hecho, a mí me llamó la atención un artículo de Forbes Magazine que se titulaba ¿Es la Biblia la máxima guía financiera? Lo ponía como una pregunta, pero me llamó la atención que en realidad el artículo estaba orientado a ayudarle a un público secular a ver la riqueza de la literatura, por lo menos desde ese punto de vista, o de la sabiduría práctica de lo que la Biblia y las Escrituras hablan acerca de las finanzas y del dinero y de las finanzas personales. Así que si tú quieres aprender de un tema, puedes leer acerca de esos temas. Hablando de las pruebas y de los problemas que tú y yo podemos enfrentar. Dice el Salmo 119:49. Acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza. ¿Quieres esperanza en tu vida? Ve a la palabra y ahí la vas a encontrar. La necesitamos todos. Podemos leer la Biblia de acuerdo a la etapa de la vida que estemos nosotros atravesando. Por ejemplo, si eres un joven, mira todo lo que la Biblia tiene que decirle a los jóvenes. Si eres una persona que está en una relación de noviazgo, mira lo que la Biblia tiene que enseñarte en esa etapa de tu vida. Si estás en un matrimonio, ya vimos cuánta riqueza hay al hablar y al estudiar este tema en particular. ¿Quieres aprender a ser un mejor padre de familia? Ve a las Escrituras y ve las riquezas que Dios tiene preparadas ahí para ti. Eres un abuelo y quieres saber cómo relacionarte mejor con tus nietos. También puedes encontrar sabiduría práctica. Y finalmente, otra manera en la que puedes leer las Escrituras es expositivamente. Es decir, puedes tomar un versículo y sacar, como quien dice, todo el jugo posible a ese versículo. A Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en ustedes es fiel hasta completarla hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto que el apóstol Pablo nos está diciendo? ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿Cómo aplica para mi vida? ¿Qué significa esto de hasta el día en que Cristo venga? ¿Cuál es la promesa que hay ahí para mí y para ti? Podemos leer expositivamente, podemos leer un pasaje como el Salmo 1. Esta figura del árbol plantado junto a las aguas, que viene el calor y viene el frío y no le afecta porque está nutrido de la fuente de vida, que es en este caso la palabra. Puedes leer un libro o una carta de la Biblia. Por ejemplo, la carta que escribió Santiago, el hermano en la carne de Jesús.
Entonces hay muchas maneras, pero hoy quiero terminar con 4 maneras prácticas en las que tú puedes poner en práctica esto que acabamos de ver. En primer lugar, número 1, pídele a Dios, si tú quieres practicar, exponerte más a la palabra, pídele a Dios que te ayude a desarrollar hambre por la palabra. Dice el apóstol Pedro, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella, ¿qué va a pasar? Crecerán en la salvación que ya tienen, que ya han obtenido al momento de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Entonces, esta figura del bebé recién nacido es increíble, es maravillosa. ¿Qué es lo que un bebé necesita para crecer, para estar satisfecho? Pues necesita su alimento, necesita su leche. Y de la misma forma como ese bebé, tú y yo, ¿qué es lo que realmente necesitamos en nuestra vida? La leche de la palabra, el alimento de las Escrituras, de la verdad de Dios entrando en nuestra mente y en nuestra vida. Consejo número 2. Comienza, si estás comenzando, comienza con devocionales. Los devocionales son muy buenas herramientas, normalmente son reflexiones cortas de un versículo o de un pasaje que alguien ha escrito, a veces profundizando, haciéndole preguntas al texto o sacando aplicaciones pues de ese pasaje. Y esto, cuando estás comenzando a leer las Escrituras y no has tenido un hábito, es un muy buen punto de partida. De hecho, vamos a compartir aquí contigo en el video recursos, un libro con 14 devocionales para crecer en tu intimidad con Dios, en los que puedes pues prácticamente tomar uno cada día y por 2 semanas estar expuesto a la palabra, anotar lo que aprendes, y es una muy buena manera de hacerlo. Número 3, y esto es una de mis cosas favoritas, pídele a Dios que te hable a ti. Pídele que te diga cuál es el siguiente paso en tu vida, cuál es la ruta que tienes que tomar en este momento en que estás tomando decisiones tan importantes. Pídele que te guíe, que te dirija. ¿Cuál es el mejor negocio que tú puedes empezar? ¿Cuál es la mejor carrera que puedes estudiar? ¿Cuál es la mejor persona con quien te puedes casar? ¿Cuáles son los amigos que verdaderamente deberías dejar entrar a tu vida? Pídele dirección, pídele una orientación específica, y ¿sabes una cosa? Él lo va a hacer, Él te va a hablar, y esa experiencia de que Dios te hable y te guíe y te dirija a ti específicamente y no solamente a la humanidad entera, es algo maravilloso, sumamente poderoso, y te quiero invitar a que no te pierdas de esa aventura máxima. Y número 4, paso práctico, es el siguiente. Esta semana quiero que cuando vayas a tu grupo de crecimiento es este grupo de amigos que se ayudan unos a otros a conocer y a crecer más en su relación con Dios y en su propósito para Dios. Y quiero que respondas esta pregunta. Aunque nadie te lo pregunte, quiero que tú vayas y respondas esto. ¿Qué te ha enseñado Dios esta semana? ¿En qué te ha hablado? ¿Cuáles son los pasos que te está llamando a dar? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo en esta etapa y en este momento de la historia a ti en particular? Y te aseguro que esa va a ser una de las conversaciones más significativas que vas a tener toda esta semana. Te invito a que no te pierdas la oportunidad maravillosa de exponerte a la palabra, porque te digo una cosa, eso va a transformar y a cambiar tu vida por completo. No te pierdas de esa maravillosa aventura. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.